Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente, la verdad por encima de todo. Estamos de Punta Burica, Cabo Tiburón, pasando por Cabo Cocoa, Punta Fogón y llegando a Macaraca, donde Cañeta Correa, ahí se distribuye la señal de KW Continente. Estamos, como siempre, en compañía de Eduardo. Este es un programa de tres castilleros y una verdad. Eduardo Castillejo Lange. Un saludo cordial a los oyentes de Trocha Abierta a través de KW Continente, en un homenaje que Alfonso Castillero le rinde a mi tío, Alfonso Castillero padre, que fue un zapador de la industria de la radio y los comentarios políticos. Así es que, enhorabuena, honrar, honra. Bueno, gracias Eduardo, por eso estamos aquí con Trocha Abierta todavía desde 1958, cuando inició mi papá. Bueno, también está nuestro otro primo, Ricardo Alcedo Castillero. Muy buen día, señores. Martes 26 de noviembre del 2024. Saludos a los que nos escuchan por KW Continente y los que nos ven por las plataformas de TikTok, Instagram y YouTube, y también los que nos oyen a través de el formato Spotify. Bienvenidos y muy buen día. Y también está nuestro profético, el santurrón Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, y este es su programa preferido, favorito y número uno en la radio en la tarde. Trocha Abierta, una vez más dándoles gracias a Dios. Aquí estamos y vamos a profetizar hoy. Bueno, también Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, que hoy tenemos de invitado a Saúl Méndez. Bueno, oye, ¿qué pasó con Melito? ¿Qué pasó con Melito? ¿No lo vas a presentar? No lo había visto, no lo había visto, perdón. Hasta que prendió la luz y la cámara. Sí, lo que pasa es que ahora el programa se va a decir... González, pues. Gracias. Sí, es que ahora el programa se va a llamar Tres Castilleros y la verdad de Melito González. Ese es el nombre. Así es. Bueno, buenos días, Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, Alfonso. Saludos a Eduardo, a Ricardo, a Melito, a Agustín, a los que nos van a escuchar por radio y a los que nos van a ver por redes sociales. Aquí estamos en la batalla. Oye, Saúl, tú sabes que a mí me llamó mucho la atención. ¿A ti no te pareció que fuiste muy duro con el presidente cuando lanzaste esa frase de que él es un enfermo y un egocéntrico? Bueno, yo creo que el respeto se gana, y en la medida en que Mulino muestra no solo soberbia, sino además se encierra en una situación de irrespeto a la población, que ha ido allá a mostrar su punto de vista y a tratarla de la forma en que se trató, entonces hay que describir lo que se está viendo, y eso es lo que hemos hecho. Hemos descrito un personaje que en realidad, no sé si se cree emperador, dictador, no sé, dueño de todos nosotros juntos aquí, y eso es lo que se muestra en esos ataques permanentes contra las organizaciones sociales, la izquierda. O sea, él tiene la verdad absoluta. Si alguien difiere, etcétera, todas las personas que han ido a la asamblea y que se escribieron para hablar, han ido a llevar sus posiciones, y eso no puede ser menospreciado en la forma en que se hace. Entonces yo creo que esa descripción, ese delirio de grandeza, etcétera, que se muestra, simplemente es una descripción de lo que se ve, un ebrio de soberbia y de imposición, ¿no? Eso va porque va y punto, como que, es decir, fue francamente indignante y había que decirlo y se dijo. ¿Cómo va la situación ahorita mismo, Saúl? ¿Tú piensas que si esto no se retira, porque la verdad que yo pienso que también es muy apresurado, muy a la ligera, un tema tan delicado como esto, tiene que dar un poquito más de tiempo porque la población y sobre todo los dipurratas de tú
asimilen pues el contenido de la reforma, no nos aboquemos a una reforma que después vamos a lamentar o a lo mejor esto quede como el caso de la mina. Fíjate, desde que esto empezó la discusión y la forma en que impusieron, digamos, la metodología y que eran mesas de trabajo, que después la convirtió Dino Mon en mesa de excusas, con la soberbia con que manejaron eso, allá en la presidencia, donde se tenía que prácticamente acoger lo que se decía ahí. Es más, varias veces, en una actitud insolente, Dino Mon le dijo que al que no le gustaba estar ahí podía irse, que fuera a la asamblea cuando eso iba allá. ¿Y de qué se trata? Se trata de una imposición en realidad por parte del Ejecutivo, de Mulino, el gabinete de Dino Mon, Chapman y Boy, que son las caras visibles de este problema, en el que han presentado un proyecto que no fue consensuado con nadie. Y ese proyecto, obviamente, además de no ser consensuado con nadie, es un proyecto pernicioso, lesivo, es un proyecto fracasado, y ahora explico más adelante por qué un proyecto fracasado, que además le puso término Mulino, ¿no? Yo voy a presentar eso en noviembre y en diciembre al final nos tomamos una champaña, etcétera. O sea, eso te muestra el nivel de falta de seriedad para abordar un tema como este. La OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, en esta materia, junto a la Organización Internacional de Seguridad Social, la Asociación Internacional de Seguridad Social, han hecho estudios y han evaluado los sistemas de pensiones que se impusieron a la sazón del año 94, la década del 90, fundamentalmente empujados por el Banco Mundial, que fue la privatización de los sectores. Esta privatización estaba conceptualizada por el Banco Mundial, y este es el informe para que nadie tenga duda. Aquí se lo muestro. Este informe es del año 94 y del Banco Mundial, y con esto los gobiernos accedieron, a cambio de préstamos, modificar los sistemas de pensión. ¿Y en qué consistía la modificación? Bueno, en la privatización. ¿Qué era la privatización en ese sentido? Fue la individualización de las pensiones, es decir, las cuentas individuales que conocemos, cuentas individuales que fueron evaluadas a lo largo de la implementación, y ahora hay un estudio de la OIT publicado en el año 2019, es este que está aquí. Este estudio lo que dice es que en 30 países del mundo se aplicó el modelo de privatización de pensiones, el mismo modelo que aplicaron aquí en el 2005, y en parte de esos 30 países que se implementó, 18 han tenido que retornar a los sistemas públicos solidarios de reparto puro, o de reparto o de solidaridad entre generaciones, porque cuando vino el crack del año 2007 y 2008, que fue el quiebre financiero que hubo en Estados Unidos y en Europa, resulta ser que los fondos se perdieron, se los robaron, se quebraron, y los gobiernos tuvieron que entrar entonces a poner la plata y a hacerle frente a este problema, mientras los otros disfrutaron, gozaron, hicieron plata con la plata ajena, y finalmente se perdió. Este estudio también establece, el de la OIT, varias cosas que hay que analizar. ¿Cuáles? Por ejemplo, las reformas paramétricas, aumento de edad de jubilación, aumento de cuotas, aumento de la densidad de cuotas. ¿Qué significa el aumento de la edad de jubilación? Creo que todo el mundo lo comprende, pero el aumento del porcentaje que se paga en materia de seguridad social y de la cantidad de cuotas que tú necesitas al final de tu jubilación para poder aspirar a ella. Todo esto se practicó junto a la disminución de los beneficios. Los técnicos le dicen tasa de reemplazo, pero yo digo aquí tasa de reemplazo y eso no lo va a entender la población que nos está escuchando. Me estoy refiriendo a los montos de las pensiones que se pagan. Eso es la tasa de reemplazo. La disminución de esa tasa de reemplazo, que están calculadas incluso en muchos de los países entre 20 y 30% y menos del salario, lo cual obviamente no alcanza. Esta situación además creó otro tipo de problema. ¿Qué tipo de problema? Inequidad en materia de género, hombres y mujeres. Las pensiones de las mujeres son más bajas. Este estudio también develó que se pagó
por administración, cosas totalmente absurdas y además onerosas. En el caso, por ejemplo, de Chile, que es escandaloso, de la cantidad de años que tú cotizaste, si cotizaste 20 o 25, 5 de esos años son para pagar la administración de los fondos de pensión. Y en otro lado, el porcentaje oscila entre 20 y 30% por administración. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Y además, quienes se beneficiaron de esa reforma, ¿quiénes fueron? Los sistemas financieros, los grandes bancos, que son los tenedores de esta situación. Entonces, todo esto analizado ha llevado a estas dos organizaciones mundiales a concluir que ha sido un fracaso, pero no solo un fracaso el modelo ese, sino que los gobiernos han tenido que regresar a los modelos de reparto puro. Hecho este preámbulo del análisis mundial de las pensiones, que está dirigido a los 30 países, que debo decir, 14 eran de América Latina y los otros restantes son de Europa, los países de la ex Unión Soviética, estos países de Europa del Este, donde se aplicó esta medida. Entonces, en el caso panameño, ¿qué ocurre? En el caso panameño, ¿qué nos está proponiendo Mon, Mulino, Chapman, Boy y su gabinete? Nos están proponiendo profundizar la desgracia creada por Martín Torrijos en el 2005 y ese mismo grupo de poder económico, porque ahí estuvo Chapman, ahí estuvo Mon, ahí estuvo Brenes, que hoy es asesor de Mulino, todos ellos en nombre de la empresa privada que había que privatizar parte de los fondos y crear las cuentas individuales, lo cual generó el problema que tenemos. Y para explicarlo, para que se nos entienda, aquí lo que estamos en este momento frente a las cámaras, Alfonso, Eduardo, Ricardo, yo deduzco que por su contextura física, lo que logro ver, son de generaciones mayores, por lo menos a la mía. ¿Sí? Quiere decir, en el ejemplo que estoy planteando, que cuando ustedes estuvieron cotizando, la plata que ustedes ponían en el sistema solidario era para pagar a los que iban adelante. Ahora, si ustedes están jubilados, lo que estamos pagando en el sistema solidario es para que ustedes cobren sus pensiones. Pero ¿qué pasa con la generación mía, de Agustín, que creo que podemos ser contemporáneos, Melito? Nadie va a pagar las nuestras porque crearon cuentas individuales. Entonces este es el problema del famoso hueco del programa de IBM, que tiene que ver con el reparto puro. ¿Qué es lo que dice el estudio de la OIT? Que esos sistemas se volvieron a unificar en los sistemas públicos de salud. Incluso tienen pilares, todos públicos, ahorro voluntario que quiere, pensiones universales, que es una necesidad, y también tiene el tema del solidario total. Entonces, en el caso panameño, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo hay que individualizar todas las pensiones, de los que estamos en el sistema viejo, que no nos hemos jubilado todavía, hasta los nuevos que vayan a entrar a la hora. ¿Y qué significa individualizar las pensiones? Bueno, en los sistemas solidarios, el riesgo lo asumimos todo colectivamente, lo cual hace más fuerte el sistema. Pero en el sistema individual, el riesgo se asume de forma individual. Es decir, el concepto que tu ahorro, si se pierde tu ahorro en una transacción de esta financiera, ese era tu riesgo. Como ocurrió en el 2007 y como ocurrió en el 2008 con la crisis que se dio. ¿Qué más pasa con este sistema de pensiones? Baja las pensiones. ¿Cómo la baja? En el año 2005, cuando no existía la reforma de Martín Torrijos, a usted le calculaban la pensión con los últimos mejores 7 años. ¿De qué? De salario. ¿Para qué? Sobre esa base de ese promedio sacarle el 60%, que es la tasa base. Pero además de eso, por cada 12 cuotas adicionales, a usted se le adicionaba 1.25% al 60%. Es decir, si lo mío eran 180 cuotas y tenía la edad, me tenían que dar el 60% de los últimos 7 mejores años de salario. Pero yo había seguido cotizando y por cada 12 meses eso me daba 61.25%,
Si eran 24 meses adicionales, ya era 62.50% y me iba subiendo según la cantidad de cuotas. Ahora que nos están proponiendo, en la reforma de Martín subieron de 7 a 10 años. Cuando usted sube el promedio para sacar el promedio de la pensión, eso baja, automáticamente baja. ¿Qué están proponiendo ahora Mon Chapman, Mulino y su gabinete? Agarrar el salario desde que usted ganaba el peor salario con el que entró hasta el último salario con el que usted se ha retirado, que en teoría debe ser el mejor. Cuando usted hace un promedio de toda la vida del salario, eso va a disminuir drásticamente la pensión. Como he dicho con anterioridad, no es igual el 60% de uno, como tampoco el 60% de 100, ni el 60% de 1000, ni del 60% de 1.000.000. La variable constante es 60, pero cuando usted lo saca de la base, obviamente el monto es mayor o es menor dependiendo de la cantidad. Eso es lo que va a ocurrir con lo que nos están planteando. Pero además, la reforma de Mulino que está planteando Mon y Chapman, está planteando agarrar los fondos y entregársela a la administradora de fondos de pensiones, que en Panamá hay 5, la más conocida, Profuturo y Progreso, ¿sí? Pero hay otras 3, y entregársela a los bancos. Porque como dijo Mulino en una de esas conferencias bravuconas que hace los jueves, de lo que se trataba era de salvar el sistema financiero panameño. Pero resulta ser que ningún sistema de seguridad social en el mundo se ha creado para salvar ningún sistema financiero. Se han creado para que las personas que trabajan al final de su ciclo productivo cuenten con una pensión digna para poder terminar de vivir su tiempo de vida. Entonces, ¿qué está detrás de esta reforma? Finalmente, detrás de esta reforma está querer agarrar los fondos de la caja que están calculados, que pueden llegar a ser 200.000 millones de dólares de aquí al 2095, y dárselo a la empresa privada. La empresa privada, en este caso los bancos y la aseguradora de fondos, ustedes vieron cómo se comportaron con el pueblo panameño en medio de la crisis mundial que se dio llamada COVID-19. El irresponsable de Cortizo le dice, no, vayan ustedes a negociar con los bancos. ¿Quién negocia con qué banco qué? Nadie de los que está aquí va a negociar con un banco nada. Si tú pides un préstamo, ahí te ponen un contrato de adhesión, tú lo firmas porque quieres el préstamo en las condiciones que ellos te ponen. No hay forma de negociar nada ahí. ¿Qué hicieron los bancos? Ellos siguieron cobrando sus intereses, no pararon los intereses porque, hombre, sacrosantos bancos no pueden verse mermadas sus ganancias. ¿Qué hicieron las administradoras de fondos de pensiones que tienen el CIACAN, que es un fondo de los servidores públicos? Los años de la crisis cobraron la administración, pero a los dueños de la plata no le acreditaron un centavo. Entonces, yo cobro la administración, pero el que pone el capital no tiene derecho a nada. Porque había crisis, pero en crisis él no dice, bueno, yo no voy a cobrar la administración porque, bueno, estamos en crisis. No, ellos cobran, pero a los dueños le dicen, hey, estamos en crisis, así que a ti no te toca un centavo. Entonces, estas reformas inconsultas, con bravuconadas, con amenazas, como las que suele tirar Mulino, por eso le digo que actúa de forma irresponsable e irrespetuosa, porque pareciera ser que ahora él es la verdad en este país. Él es la palabra de la divinidad, él es una divinidad, nadie puede contradecir eso. Es decir, el mundo ha evolucionado, primero. Eso de que a los reyes lo iluminaba la divinidad y por eso eran reyes y soberanos y absolutos, ya eso pasó a la historia, ese era el feudalismo. Estamos en el sistema capitalista y estamos en un modelo donde se supone hay democracia y la democracia tiene que ser ejercida por el dueño. El dueño del poder son los pueblos y tienen derecho a opinar, y tienen derecho no solo a opinar, tienen derecho a exigir que se cumpla con sus demandas, porque eso se llama democracia participativa. Y en ese sentido, entonces, en la Asamblea de Diputados, ¿qué se está discutiendo? Un proyecto de ley que tiene casi 200 artículos, 199 artículos, que adiciona, modifica, elimina las disposiciones de la ley 51. En 15 minutos, ¿qué puede usted ir a exponer allí? Te puede hacer una exposición como la que hicimos nosotros
para dejar un retrato del problema, pero usted tiene que, si quiere discutir este tema de forma seria, rigurosa, ¿qué tiene que ocurrir? Varias cosas. Primero, crear el escenario para que eso ocurra. Segundo, entrar a proponer técnicamente, es decir, con los sustentos técnicos, las propuestas. Nosotros nuestras las sustentamos técnicamente. El Ejecutivo no sustentó técnicamente ante nadie nada. Ahora que hicieron el supuesto seminario el sábado, después de 10 días de escucha ahí en la asamblea, es que han ido a sustentar mal, porque ya ustedes vieron lo mal que presentó Mon esta sustentación, igual que Chapman, que a preguntas simplemente no respondía. ¿Y de qué se trata? El Banco Mundial, que es el padre de esta criatura, de este monstruo, llegó a la conclusión que él no podía seguir llevando adelante ese proyecto, y en consecuencia se ha eliminado en el departamento de pensiones del Banco Mundial la posibilidad de seguir privatizando las pensiones por el fracaso que eso ha representado, la exclusión social que ha generado y los niveles de pobreza. Entonces el Banco Mundial dejó de hacer eso, y al dejar de hacerlo resulta ser que te sale Chapman a decir que ellos presentaron una propuesta novedosa. ¿Novedosa de qué? Si esa propuesta es la que ya el propio Banco Mundial dice que no va a utilizar más, ellos la están profundizando con sus propuestas, y por eso es que es inaceptable para discutir un tema de esta naturaleza que se sigan aplicando estas medidas. ¿Qué hemos propuesto? Porque este es el otro tema que hemos propuesto, porque el tiempo en la asamblea con 15 minutos no te da para desarrollar lo que aquí podemos hacer en este preciso momento. Hemos propuesto, dentro del marco lógico del estudio de la OIT y de lo que se ha visto en Panamá, que los sistemas tienen que fusionarse en uno solo como existían antes de 2005. Tiene que ser público, solidario. ¿Qué hace eso en el efecto del estudio de la OIT? Lo que le dice al país es que el periodo que alcanzan los fondos, si se fusionan todo nuevamente, el periodo de vida es hasta el 2032. Significa que hay 7 años allí. Pero en los cálculos de los actuarios de la OIT, de la Caja de Seguro Social, la Comisión Actuarial, dice que hecho el cálculo de fusión, eso va hasta el 2038 y el 2044. Y no hay que hacer ningún otro tipo de reforma de inmediato. Pero que además hemos propuesto nosotros. En efecto, el gobierno tiene que poner plata porque es uno de los gobiernos que menos pone para el tema de jubilación y pensiones. Pone menos de 1.02%. Entonces se ha planteado que el gobierno debe poner entre el 3.5 y el 4% del Producto Interno Bruto de forma gradual. O sea, no tiene que ser un solo viaje, sino de forma gradual. ¿Qué propusimos? Los empresarios son uno de los que menos pagan pensiones en Panamá. La cuota parte de ellos representa el 4%. Los trabajadores pagamos para pensiones 9.25. Hemos propuesto que se le equipare a los empresarios esa cuota parte. Pero viene lo que siempre dicen, no, es que la pequeña empresa. ¿Y qué pasó con la gran empresa? Es decir, la pequeña empresa se puede ver, hacer gradual, se puede buscar fórmula para pequeña y microempresa, pero para el gamonal, ¿qué pasa con él? Él tiene que poner, porque es el que menos paga impuestos, el que más se beneficia, el que se quiere llevar la plata, etc. Entonces también hemos propuesto eso. Con estas 3 variables que acabo de señalar, unificar las pensiones en una sola, el Producto Interno Bruto 3,5, 4%, y que se suba la cuota patronal, con esas 3 variables, en la corrida que hemos hecho nosotros, indican que las pensiones pueden empezar a incrementarse para ir mejorando la calidad de vida de los pensionados y de los jubilados. Entonces estas 3 variables son importantes. Luego hay otras que tienen que ver con administración y gestión, que tienen que ver con riesgo profesional, que tienen que ver con maternidad y enfermedad. Saúl, Sí, pero
¿Han pensado ustedes en hacer una revisión de lo que se pretenda pasar a cuentas malas? Fíjate, ese es otro problema de la ley que plantea Mulino, Chapman y Mon. ¿Sí? Ellos hablan de cuentas malas. ¿Por qué hablan de cuentas malas? Porque no cobran. ¿Y por qué no cobran? Porque las administraciones que han estado en la Caja de Seguro Social no están interesadas en obligar a las empresas a pagar, las que no pagan. Tienen varias herramientas. Tienen el departamento de auditoría. Tienen los juzgados de ejecución que tiene la propia Caja de Seguro Social. Tienen la posibilidad de presentar demandas penales contra quienes se han apropiado de la cuota obrero-patronal. Pregúntese entonces qué han hecho. ¿Cuántas demandas penales han presentado contra empresarios que se han robado la cuota y no la reportan? ¿Cuántos están en los jueces ejecutores de la Caja? ¿Cuánta auditoría se hacen a las empresas para ver este tema? Porque si tú agarras una empresa y te empieza a dar problemas, tú que eres la administración de acá, ¿qué está pasando ahí? Vamos a auditarte. ¿Cuáles son tus estados financieros? ¿Cuáles son tus compromisos? ¿Por qué tú no estás pagando? Tú tienes que pagar la cuota del seguro social. Voy a asegurarte los bienes. Voy a asegurarte cuentas que tengan el Estado y demás, porque esa plata que tú estás descontando no es tuya, es de la institución. Pero pregúntate qué de eso hacen. No hacen nada con relación a ese tema. Entonces, ahora le están poniendo un término de 20 años. Mira, yo me quedé sorprendido cuando oigo de que a Odebrecht no le van a cobrar porque van a tirar a cuentas malas y a FCC. Pero ven acá, sí, Odebrecht todavía no se ha iniciado el juicio en el que en este país se manoseó 9.000 millones de dólares por los mismos que no quieren que esto empiece, y FCC es del señor de México, Slim. Entonces, cuando Slim compró lo bueno y lo malo, o nada más compró lo bueno. Pero, perdona, pero FCC solamente adquirió, y no sé, Saúl puede dar certeza de eso, FCC compró realmente fue lo que estaba manejando Panamá. Slim no compró FCC a nivel internacional. Él compró lo que estaba haciendo en Panamá. No, compró a nivel internacional. Slim es el mayoritario de FCC. Vaya. La dueña de FCC vendió la mitad del negocio. Él es el mayoritario. O sea, la española le cede a México. Así es. Y frente a lo que tú planteas, Eduardo, estamos hablando de empresas multinacionales. Es decir, pero ¿por qué no se persigue eso? ¿Qué ocurre con los países desarrollados cuando hay evasión de impuestos de sus nacionales? Ocurre que ellos persiguen eso en todo el mundo, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, vienen, nos roban y nos esquilman, entonces vienen aquí, ya ustedes saben, los grandes bufetes de abogados que representan esas empresas, no, es que ya se extinguió, porque ya la razón social que estaba aquí, ya ellos la eliminaron, porque crearon una razón social aquí, siendo una subsidiaria de una empresa transnacional. Es decir, que tú podrías abrir tu proceso y perseguir eso como delito, como se persigue el delito de blanqueo de capitales o otro delito de carácter internacional. Pero no hay voluntad para eso. ¿Por qué no la hay? Porque quienes regentan las estructuras del Estado, históricamente y en estos últimos periodos, están al servicio de los gamonales, están al servicio de esos niveles de corrupción que hay, donde se roban la plata, donde no la cobran, y entonces cuando se está acabando la plata, que venga el burro de carga. ¿Quién es el burro de carga? El que trabaja, que le monten ahí más peso para que siga desgraciándose su vida. Eso es lo que está pasando. Mira, yo no sé si tú compartes conmigo el hecho de que una de las cosas que se tomó
de los informes estos del Banco Mundial fue el incremento de 1.500 a 2.500 dólares de las pensiones. Y eso no favorece precisamente a los trabajadores. El tema del régimen, cuando se tomó la medida de aumento, en realidad esa fue una propuesta de los profesionales en el país, que crearon, este es parte de los problemas que tenemos, que crean, digamos, estatus, algún nivel de estatus superior por los salarios que más pagan. Los sistemas de solidaridad tienen que ver con que conforme al salario que se pague, debe haber una redistribución de la gente. Pero esas pensiones de 2.500 dólares no son las que más pesan allí, en realidad, concretamente. ¿Qué es lo que más pesa, por ejemplo? Y esto es una cosa absurda, que se ha puesto en el tapete, pero que no se quiere tocar, porque obviamente lo único con lo que cuenta Mulino es con la fuerza bruta del aparato de represión. Así es. Y ese aparato de represión tiene jubilaciones especiales. Pero ¿qué pasa? Esas jubilaciones especiales, cuando empezamos a revisar los comisionados y subcomisionados, que son el único oficio de algún profesional de punto de vista académico que se jubila con 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares. ¿Sí? Porque los demás que pueden poseer un título universitario con maestría y doctorado no alcanzan esos niveles de jubilación. Entonces eso es un privilegio para esa casta de más arriba. ¿Qué pasa con el resto que va hacia abajo? Ellos tienen una jubilación que se acerca a lo que puede ser una jubilación digna. ¿Qué significa eso? Que tú te jubilas con tu último salario. Eso debiera ocurrir. Que tú, si te vas con tu último salario, garantizas una pensión que te permite vivir tu último día de forma digna. ¿Por qué los pensionados europeos que llegan a su edad de jubilación no pretenden quedarse en su puesto de trabajo, sino que ellos apenas se llega a su edad de jubilación se retiran? Porque con sus pensiones ellos se pueden dedicar al ocio, al paseo. Ustedes ven que vienen en cruceros, etcétera. Igual los que tienen poder adquisitivo norteamericano. Ahí es más excluyente, porque no todo el mundo tiene pensiones en Estados Unidos. Pero ese nivel de poder adquisitivo le permite a ese nivel de pensionado, es decir, ya yo llegué a los 62, me voy. Yo voy a vivir lo último que me queda, a pasear, a conocer, a recrearme, en fin. Eso es lo que ocurre. En Panamá, ¿qué pasa? Con las bajas pensiones que cobra la gente, llego a los 62 años. Estoy ganando $1.000. De $1.000, número redondo, supongamos que me van a buscar, el promedio es 1.000. 60% de 1.000 son 600, pierdo 400. ¿Sí? $600 no me alcanza para todas mis necesidades. Pero si fuera 500, la mitad, que es lo que ronda más o menos el salario promedio de la mayoría de la población panameña, usted tiene 500 balboas, su pensión es de 300. Entonces, ¿quién vive con 300 balboas? Entonces la gente que dice, no, chuzo, no, esos 300 mejor yo los ahorro aquí 3 años, no los toco, sigo trabajando 3 años más para después irme, porque ya biológicamente no puedo seguir. Y en el caso de los que tienen esas pensiones, esas jubilaciones altas, como son los comisionados y subcomisionados de la policía, que pueden estar jubilándose con 50 y 52 años, máximo 55, ¿sí? Entonces resulta ser que eso se jubilan y los tienen en los ministerios, en todos los ministerios los tienen como jefe de seguridad, en todos los ministerios, y le dan puestos, etcétera, más la pensión más alta. Es decir, si vemos toda esta inequidad, realmente hay que ajustar la correa en varios lados. Saúl, la población viene cargando este problema, basta de esto. Saúl, te quiero preguntar algo. Perdón, antes para aclarar algo, Saúl, más que un privilegio de los comisionados y los subcomisionados, para mí eso es un chantaje oficial. Los gobiernos necesitan tener la fuerza pública arrodillada para que obedezcan a todas sus alianterías.
Si ellos quitan esos, entre comillas, privilegios, pudiese darse alguna situación que los saque del poder. Entonces es un chantaje oficial que utilizan y han utilizado desde que inventaron esa reforma de darle a los comisionados y los subcomisionados ese montón, ese carajal de plata para tenerlos arrodillados, subyugados y que sigan haciendo lo que les da la gana con el pueblo. Pero lo último, Saúl, no podemos esperar con esos salarios. No podemos esperar, Saúl, no podemos esperar, y eso es lo que lo entiende el pueblo panameño. Si seguimos escogiendo a la ultraderecha o seguimos por default que llegue la derecha al poder, no podemos esperar que la derecha piense en la mayoría. Ellos van a pensar en sus bolsillos, ellos van a pensar en sus arcas personales y ellos ven la cosa pública como de ellos. Ellos dicen que esto es nuestro, esto es para nosotros seguir acumulando riqueza. Al pueblo le vamos a dar miserias, penurias, hambres, servicios de salud paupérrimos, y donde podemos quitarle el centavo al pueblo, se lo quitamos. Ese es el pensamiento de los liberales y los libertarios. Entonces no podemos creer que esto va a cambiar. Esa es mi posición. No podemos creer que esto va a cambiar. Esto va a ser peor porque ese es el verdadero interés de esa gente de mantenerse y no han dejado el poder. Seguir asfixiando al pueblo para ellos llenarse, ya están llenos, pero seguir incrementando toda esa riqueza que han sacado del Estado panameño y todos los estados. Esa es una opinión, Saúl, es una opinión muy acertada también de Meli. Estoy de acuerdo, además. Sí, no, yo igual, estoy muy de acuerdo con su opinión, pero mira lo que yo voy, a dónde voy a llevar. Ajá. Yo sé que tú debes manejar la información. ¿Cuánto es la población promedio que el Seguro Social está cargando con relación a las jubilaciones? Pregunta número 1, o sea, ¿cuánto es el promedio? Tú sabes que se habla de 300.000, si esa constancia es siempre de 300.000 jubilados, que es lo que le paga el Seguro Social, ¿cierto? Ahí vamos bien. ¿Cuántos son? Primeramente, quiero preguntarte esa parte. Segundo, sabemos que aquí las riquezas están mal repartidas, totalmente mal repartidas en este país, totalmente. Porque la clase poderosa económica, como tú bien dices, y eso es sabido, no paga los impuestos necesarios que tiene que pagarle al Estado panameño. 2. Si nosotros sacamos el promedio de 4 millones de habitantes, el 10% más o menos podría ser los jubilados, 400.000 más o menos puede ser. Ahora, se mantiene esa constante, pero ahora, si esa constante se mantiene, el Estado podría darle una dignidad al pueblo panameño por la mala distribución de los recursos económicos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que si tú tienes un crecimiento económico dentro del país y el Estado está percibiendo más, yo pienso que el Estado podría, dentro de su repartición de riqueza bien equitativa, es darle dignamente un salario, como tú dices. Si yo me jubilé salí con 1.000, me voy con 1.000. Y claro que me voy para mi casa. Si yo tengo $2.000, tú me vas a dar $2.000, porque yo creo que la capacidad del Estado la tiene. Lo que no tiene es la voluntad. Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto es el promedio que se mueve en cuanto a los jubilados? Y al tener ese porcentaje, más o menos, que yo creo que va a estar alrededor de menos del 10%, o el 10% de la población, ¿significa que aquí se puede hacer cosas o no? Totalmente. Mira, tú has tratado varios temas al igual que Melito. Yo algunos elementos antes de entrar quiero comentar que planteó Melito. Mira, desde 1903 la casta, es decir, la oligarquía, no solo estuvo vinculada al tema de la separación de Colombia, sino que además se apoderó del poder del Estado. Desde 1903 eso ha sido así. Y con eso han hecho toda la fortuna que le ha dado la gana, con la cosa pública, La última muestra de eso, para no irme más atrás, la mina. La mina, 700.000 millones de dólares ahí, un contrato vendepatria en el que ellos se van 98%, 2% para Panamá, y los socios, los BOI y los demás, las 10 empresas que tenían acciones que son socios de la mina, la representación panameña, a ellos no les interesa más nada de este país
que llevase esa plata que está ahí. Y eran migajas lo que estaba dando la mina, pero eso era lo que yo quería. En el seguro, las mafias farmacéuticas, que son 5, que tienen nombre y apellido, y de los cuales varios de ellos son asesores de Mulino, ¿sí? Esos son los que saquean los recursos de la caja con los precios esos estratosféricos que presentan. Y todos los que surten allí, todos los que surten instrumentos médicos quirúrgicos y demás. Es decir, que si nosotros paráramos el robo institucional que hay, porque el problema de la corrupción, he dicho varias veces, una es la de lavado de la mesa, el maletinazo, por la otra es legal. Panamá, una parte de su corrupción es legal, entonces tú ves que te sacan eso y que bueno, no es moral, pero es legal para justificar el robo. Te han escuchado eso muchas veces. Entonces, hay que parar el robo. Y para eso hay que adoptar medidas duras, como cuáles: meter preso a los corruptos, recuperar lo robado, y tú tomas esa medida y tú ves que los delincuentes esos de cuello blanco empiezan a buscar su madriguera, ¿no? Porque ellos saben que van a ir a la cárcel. Pero si eso no pasa, los tipos siguen, porque ellos están muertos de la risa porque le están robando al pueblo panameño. Entonces, eso es parte de lo que puede fomentar, sí, los recursos del Estado. Lo otro es cómo lo invertimos. Nosotros somos el criterio, en la propuesta nuestra es que los recursos de los fondos sí deben ser invertidos en Panamá. ¿En qué? En proyectos productivos. ¿Para qué? Para desarrollo nacional y para desarrollo social. Si tú, en vez de ir a pedir al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a los bancos nacionales plata para desarrollar un proyecto, ejemplo, el de el 4º puente o 5º puente sobre el canal, lo que sea, línea del metro, lo que sea, tú tomas esos fondos, la caja lo presta, lo retornas íntegramente con intereses, ¿sí? Para fortalecer los fondos, tú generas empleo, tú haces que la caja gane plata, etcétera. ¿Qué dice el descarado de Dinomón? Perdona, no he terminado, sí. Eduardo, espera, déjame para terminar con lo que planteó Agustín. ¿Qué dice el descarado de Dinomón? Vamos a cerrar el programa que le prestan a los jubilados y a los, porque ese programa no es solo para jubilados, también hay un programa, quiero decir, que es para hipotecas, que cualquier asegurado puede solicitarlo. Hay que cerrar, son 50 millones nada más. Esos 50 millones quiere que se vaya para los bancos, pero es una forma de financiamiento de la caja. Segura, con intereses más bajos, menos explotación para la gente que pueda accesar a ese tipo de préstamos. Entonces, hay cosas que hay que hacer adentro de la caja. Luego viene las finanzas nacionales. Aquí la evasión está calculada en más de 10.000 millones de dólares del sector privado que no paga impuestos. Eso lo dice el INE, eso lo dice la DGI y no los cobran. Y no los cobran. Quiere decir que si pagaran impuestos, no solo lo que no pagan, sino que la tabla de impuestos regresara a lo que era antes de 1990, que Endara hizo la reforma, porque a partir de ahí después vino el Toro, vino Martín, Mireya, hicieron reformas regresivas. ¿Qué significa reforma regresiva? Que pusieron a la población a pagar más impuestos que los empresarios. Entonces hay que hacer reformas para que el que más tiene más pague, por un lado. Y luego entonces está la renta del canal, que lo que han agarrado de la plata que viene proveniente de la renta del canal, es decir, los recursos que redita el canal al Estado, los meten al presupuesto para tapar el hueco de los 10.000 millones que no pagan los empresarios, que evaden el pago de impuestos. Entonces sí hay recursos para que hayan pensiones dignas. Como yo te había dicho con anterioridad, 3 variables nos llevan a calcular que se pueden ir subiendo las pensiones de forma gradual. Fusionar los programas en uno solo como existía, el 3,5 o 4% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Que lo ponga el Estado, y subir la cuota patronal para pensiones. Esas 3 variables pueden llevarnos a ir gradualmente subiendo las pensiones. ¿Por qué? Porque entonces eso sí motiva a que tú llegas a la edad de jubilación y te vas. No te quieres quedar ahí, tú quieres irte a recrear, qué sé yo, a vivir otra vida de tus pocos años que te quedan para seguir viviendo. Entonces, todo eso es posible hacerlo, si hubiera voluntad para hacerlo. Y ahí entra de nuevo Melito en acción.
quienes gobiernan, tú ganas las elecciones y entre tu primera frase dice, no, es que mi gobierno es 100% empresa privada. ¿Quién te puso a ti ahí? ¿La empresa privada o el 32% que votó por ti? ¿Quién te puso ahí? Entonces, si tú declaras eso, tú lo que le estás diciendo al resto de los que votó por ti es, bueno, tú votaste por mí, pero mis intereses son con la empresa privada. Y los intereses de la mayoría, ¿dónde quedan? Entonces, en efecto, tiene que haber un cambio en el país que nos haga un país más equitativo y más igual. Panamá está en el segundo lugar de América Latina, en el cuarto del mundo donde hay peor distribución de riqueza, y es porque la avaricia que tienen esta oligarquía parasitaria que tenemos en este país también, lo único que piensa es acumular, acumular, acumular. Por eso hay 115 ultramillonarios que entre ellos acumulan más de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque la forma de acumulación es brutal en Panamá y por eso estamos en las condiciones que estamos. Ahora sí, Eduardo, gracias. Perdón. Mira, a mí me causó mucha alegría ayer la expresión de una enferma de cáncer que entró a la Ciudad de la Salud a recibir atención. Pero ¿por qué ella entra a la Ciudad de la Salud? En primer lugar, por la comodidad que está teniendo el gobierno de venir a ocupar un bien que es de los asegurados, por el que deben pagar primero, y en segundo lugar por la pelea que tienen dos constructoras que no permiten que el Instituto Oncológico Nacional se empiece a remodelar. Entonces, ese mismo carácter que se tiene para decir, no, ahí está la Ciudad de la Salud, usémosla, ¿por qué no rescinde esos contratos y se llama al tercero para que se encargue de la construcción? Porque hasta cuándo la sinvergüenzura. Lo mismo pasa con las medicinas. El que se gana la licitación lo demanda el que llegó de segundo para que le compren a chorrito, y nunca se entrega la medicina. 92% de desabastecimiento llegamos a tener con los ladrones que se fueron hace 6 meses. Precisamente, mira, y voy a corroborar lo que dijo Saúl con relación a lo que tocaba decir Eduardo. Es que eso, ¿por qué no agarra los fondos del Seguro Social y lo invierte en esa construcción y que le pague al Seguro Social el propio Estado lo que él puso como inversión para esas construcciones y trae un rédito hacia la Caja de Seguro Social, que eso ayuda a sustentar? Y el otro punto es que las leyes que han creado precisamente es para eso, para mantener ese grupo político económico en control del Seguro Social, por el cual no se atreven y no lo quieren sacar. Porque aquí claramente se puede decir al Seguro Social, por una normativa, aquí se va a licitar, licita el panameño, licita el internacional, y el que tiene el precio es el que se lleva el pastel. No es que se lo tenga al mismo grupo de 5 empresas y lo tiene protegido con leyes, que ellos son los 5, y cuando viene uno pequeño como yo, que quiero licitar y doy buen precio, a mí me lo tumba el poder económico. Y ese es un problema grave que tiene el poder económico de este país, que no permite el avance del seguro porque quieren seguir recolectando de una manera inmoral e ilegal los robos que le hacen al seguro. Esa es mi opinión con relación a lo que tú acabas de decir, Eduardo. Sí, lo que dice Eduardo, fíjense lo que ha ocurrido. Hay una expropiación de traqueada de dedo de un bien que le pertenece al Seguro Social. ¿Estamos claros? La Constitución, en el artículo 113, si mal no recuerdo, establece que la entidad que preste los servicios de seguridad social debe ser autónoma, debe tener personería jurídica, debe tener sus bienes propios, su contabilidad, su presupuesto. Eso dice la Constitución. Entonces tú llegas en una infraestructura que es el seguro y dices, no, aquí vamos a meter lo de el MINSA. ¿Y cuánto puso el MINSA para eso? Y fíjate, y no es que no hay la necesidad de hacerlo, porque hay mucha gente, el Instituto Oncológico está a estallar, ¿sí? Pero el gobierno no ha hecho nada por resolver ese problema más que expropiarle a la caja un bien. Es que hay dualidades, porque yo digo hay dualidades y entonces
este problema hay que asumirlo entre la caja y el MINSA. Pero no hay una respuesta de fondo de esta situación, sino que se recarga a la caja. ¿Cuánto va a pagar el Ministerio de Salud por esa prestación que se está dando? Lo que dice Agustín, ¿por qué los recursos de la caja no se utilizan para desarrollar, como en efecto se requiere, el Instituto Nacional Oncológico con mayor infraestructura por la demanda que existe frente al problema que hay? Pero eso no es nada más construir hospitales, porque aquí nosotros requerimos, cuando vamos a ver el programa de maternidad y enfermedad, no seguir en el sistema curativo que existe, sino pasar a la parte preventiva. ¿Por qué se exacerba el cáncer en Panamá? ¿Qué está comiendo la gente? ¿Por qué la mala alimentación? ¿Por qué tuve toda clase de clichés publicitarios para comer comida basura, chatarra? ¿Qué problema genera eso? ¿Qué problema generan los vicios? Porque cuando tú detectas, y eso ocurre en las sociedades más avanzadas, si el problema del cáncer lo exacerba, por ejemplo, el tabaco, lo que se paga en impuestos por tabaco es alto, precisamente para que pueda resarcir parte del daño que le está generando a la población la venta de ese tipo de productos. Pero aquí también con lo que te alimentan, con lo que hoy se produce, todo eso hay que analizarlo para ir a la raíz, porque si no, aquí vamos a necesitar no sé cuántos kilómetros de hospital para atender enfermos de cáncer. Tenemos que ir a la raíz del problema, que es qué está generando la situación para efecto de combatir no la causa, sino la raíz, perdón, la causa y no los efectos, para combatir la causa, es decir, buscar el problema en la raíz. Entonces, esto tiene que llevarnos a discutir un nuevo modelo de salud que es necesario para ver este problema y no lo que plantea el proyecto de Mon, de Boy, de Molino y Chapman, que es, no, aquí hay que fusionar esto, que una sola entidad sea la que preste salud, tomando los recursos de la caja y fusionándolos con lo de la MINSA o de la estructura de prestación de servicios, para decir aquí hay una sola cosa. El show es tan grande que la caja había licitado unos medicamentos, ¿sí? Y resulta ser que el que va a entregar los medicamentos de la caja es Boy, el ministro de Salud, a decir, no, aquí está, el gobierno está entregándole a la caja medicamentos. Si los compró la caja. Los compró la caja. Quiere decir que en la práctica, en estos más de 150 días de gobierno de Molino, ¿qué se puede contar que él ha hecho para resolver los problemas de la población? ¿Qué podemos decirle al pueblo tangiblemente que Molino ha resuelto en este país desde el punto de vista social para la población? ¿Cuántas calles se cierran a diario por el problema del agua? ¿Qué se ha resuelto? Mandan los antimotines. ¿Los antimotines resuelven el problema del agua? No. No, pero lo mandan a someter a la gente. Pero el problema del agua no está resuelto. ¿Resolvió el problema del oncológico expropiando el problema, una parte del hospital de la salud? No. O sea, no ha hecho nada. En realidad no ha hecho nada que sea impactante, que ayude a resolver los problemas. Y cuando se trata de discutir temas de este calibre y de esta profundidad, entonces yo mando eso en noviembre y me tomo una champaña en diciembre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más que todo calificativo, porque a usted lo calificó fuertemente y califica a todos los que han expuesto en la asamblea, que hablando mamotreto y hablando tonterías que no son. Claro, por eso digo, ahora la palabra la palabra santa es la de Molino. O sea, si tú vas y hablas, no, tú estás hablando cualquier cosa. ¿Qué no ha sustentado? ¿Qué han sustentado ellos? ¿A quién la ha sustentado? Chapman le sustentó y lo dijo públicamente, que le había dado a las calificadoras de riesgo, que le había dado el modelo a las instituciones financieras internacionales. Lo que es de nosotros, que se lo califiquen afuera. Y a los dueños que estuvieron sentados en la mesa o representantes de los dueños, de una parte de los dueños, para no ser absoluto, ¿sí? Hey, enseña el modelo para hacer el cálculo. No, eso no se puede. En la asamblea dijo que ese modelo no se podía entregar porque eso era de propiedad intelectual. ¿Cómo un bien público va a ser de propiedad intelectual? O sea, eso te dice el nivel de locura que tiene el tipo metido en la cabeza,
que él no se ha dado cuenta que eso no es Mapfre ni es una empresa aseguradora privada, eso es una entidad del Estado. Mira, Saúl. Este es parte No, de espérate, el tiempo. Antes que nada más un solo comentario, porque tu exposición, Saúl, ha sido fenomenal, muy con mucha clase, y la verdad es que me he quedado con pocas palabras, pero yo quiero de mí decir este comentario. Hay un dicho que dice que cuando un payaso entra a un castillo, usualmente no se convierte en rey. Ese castillo se convierte entonces en un enorme circo. Y eso es lo que ha estado pasando en este gobierno. Es lo que digo. Dale, Alfonso, bueno, terminamos el programa. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Le agradecemos mucho a Saúl haber estado aquí con nosotros. Has tenido todo el tiempo para exponer tu posición. Perdón, Saludos. Así que nos despedimos, Saúl. Próximamente volveremos a tenerte aquí y en compañía de Eduardo Castillero Lange, de Ricardo Alcedo Castillero, de Mélito González, de Agustín Sosa, de este servidor Alfonso Castillero. Tuvimos de invitado a Saúl Méndez. Gracias, Saúl, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a todos. Muy bueno el programa. Excelente. Cambio y fuera. Hemos presentado Trocha Abierta.